El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias. Gracias, señor presidente. Se recibió en esta oportunidad una nota que da cuenta del reemplazo temporal de la diputada señora Alejandra Sepúlveda por el diputado señor Jaime Mulet. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Bien, el acta entonces de la sesión número 1 se da por aprobada. La sesión número 2 que hay disposición de las señoras y señores diputados. ¿Alguna opinión o algo? Bien, vamos entonces de inmediato para aprovechar bien el tiempo respecto a la orden del día. La sesión tiene por objeto de recibir en audiencia a las siguientes personas, los siguientes invitados. Al señor Felipe Sandoval Prech, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, confirma su participación. Al señor Alfredo Ugarte, abogado tributarista, también asiste. Al señor el señor Javier Echeverri se excusa telefónicamente. Él no viene, el señor Javier Echeverri. Yo excusa telefónica y a través de correo a don Pedro. El número 4, el señor Miguel Silva Rodríguez, director general de Aguas Subroganda, él asiste, y el señor Jorge Sanel Iglesias, integrante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, también asiste. En el orden, queremos que sea quien exponga alrededor de 45 minutos el director general de Aguas, a quien queremos entregarle en primer término la palabra, ¿no? Sí, 30 45 minutos que nos demos entre la exposición y nuestras preguntas. ¿No? Entre la exposición y nuestras preguntas. Para luego, le doy la palabra enseguida. Luego el señor Sandoval y enseguida los dos abogados. Diputado Villa. ¿Por qué sería el director general de Agua actual en primer lugar? Entiendo que el acuerdo era ir como en orden cronológico. Sí, por un tema práctico, pero el señor Sandoval aún no ha llegado. Se excusó, se va a integrar. Sí. Claro, sí. ¿Les parece? Bien, partamos entonces. Vamos a manejar los tiempos, 30 o 25 minutos tentativos. Sí, el que pone la mesa. Ya. Esto es lo que mandaste por correo. Sí. Y hasta ciencia. Bien, damos la bienvenida a don Miguel Silva Rodríguez, director subrogante general de Aguas. Gracias por su asistencia, don Miguel. Bueno, y usted sabe el objetivo de esta comisión, por lo tanto, le dejamos con la palabra para luego entrar en un diálogo con los señores diputados y señoras diputadas. Tiene la palabra don Miguel Silva. La verdad, señor presidente, de que la Dirección General de Aguas fue citada, ¿lo cierto?, dentro de lo que está viendo la Comisión de Investigadora del Litio, SQM, ¿lo cierto?, para dar cuenta de cuáles son los derechos de aprovechamientos que tiene SQM en el Salar de Atacama. En ese contexto, ¿lo cierto?, tenemos una lámina. Por favor, Mónica, con el permiso.
13. Ya, perfecto. Ahí está. Listo. Ahí estamos. Sí. Mucho la mina. Sí, ahí está. Don Miguel, usted tiene Ya. la palabra. Como decía, en el salar de Atacama hay 13 derechos de aprovechamiento que fueron otorgados en diferentes fechas. La más de larga data corresponden a los años 86 y el más nuevo corresponde a un cambio de punto de captación, que es un BPC, ¿lo es cierto?, de el 26 del 1 del 2016. El cambio de captación significa que tenía el derecho en un pozo y lo cambió a otra en el mismo acuífero, ¿lo es cierto?, en otro lugar. Por supuesto, el primitivo queda con 0 derecho de aprovechamiento, o sea, se cierra ese pozo. ¿Ya? En lo medular también debemos hacer ver de que de todos estos pozos solamente hay 4 pozos en explotación y 9 pozos sin explotar. Sí, por favor, este. Ahí está. La pregunta de inmediato salta, ¿no es cierto?, de qué ha pasado con estos 9 pozos que no están siendo explotados. Estos, ¿no es cierto?, caen en sanción de acuerdo al código y pagan patente. Patente hasta la fecha, ¿no es cierto?,
o sea, hasta el año pasado, dijéramos mejor, era irrisoria. Las empresas mineras pagaban por multas, ¿lo cierto?, que les aplicaban los tribunales 1 millón de pesos, que es la multa más 1 millón de pesos. De multa. O sea, para una minera 1 millón de pesos, para cualquier minero, 1 millón de pesos no significa nada. Hoy con el nuevo código, ¿lo cierto?, se incrementan estas multas en varios ceros más. ¿Cuánto es la multa? ¿Plata? ¿Pero cuál era la máxima? Perdón, La máxima. ¿Cuál es la multa máxima? También la sacan del bolsillo de perro. Ahí está. Así es. Ya. Perdón, presidente. De tal manera de que son 4 los pozos en estos momentos que están siendo explotados, con caudales, ¿lo cierto?, de 40 litros uno, de 65 otro, de 40 litros el que sigue, y por último el que cambió de punto de captación, 35 litros. Esos son los derechos de aprovechamiento de SQM, ¿no es cierto?, en el sector. Podemos irnos también ahora a una lámina que es la de extracción de aguas subterráneas. ¿Cuáles han sido los promedios desde el 2015 a marzo del 2018? Que dan cuenta, ¿no es cierto?, de que la extracción promedio entre esos años está dando cuenta de que es inferior a los caudales otorgados, que son 250 litros. 240 litros. El promedio. Sí, podríamos volver a la lámina anterior. Tengo la impresión de que la suma de los que están en explotación son 40, 105, 145, más los 35 últimos, son 180 litros. Y en la siguiente es más de 180 el promedio. El promedio. En la lámina anterior, en la lámina anterior tú tienes los promedios, ¿no? En la siguiente. La siguiente, por favor. Ahí están los promedios, ¿no? Supera los 180. Están sacando más de lo que es. Presidente. Muchas gracias. Soy Mónica Musalem, de la Dirección General de Agua, jefa del Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos de la DGA. ¿Ya? Y también represento a la DGA en el Comité de Minería No Metálica, que es una instancia entre Corfo y Minería, y por eso el subdirector me pidió que lo acompañara a esta sesión. Quiero informar lo siguiente. Estos derechos de aprovechamiento que están en la lámina que se proyecta suman 549 litros por segundo. Eso es lo que la empresa SQM Salar tiene autorizado como derechos de aprovechamiento de agua en el Salar de Atacama. Sin embargo, explota solo 4 pozos hoy, que son los que el subdirector don Miguel Silva mencionaba, ¿ya? La restricción de explotación que SQM Salar tiene, más que de derecho de aprovechamiento de agua, es de resolución de calificación ambiental, la resolución de calificación ambiental 226 del año 2006,
En ese instrumento, que es del Servicio de Evaluación Ambiental, se restringe el ejercicio de los derechos de aprovechamiento a un máximo de 240 litros por segundo. Y eso es lo que en esta lámina que se proyecta se confirma que ellos han respetado como máximo valor de extracción. ¿Ya? Lo que aparece acá son las extracciones acumuladas que esos años han tenido los pozos que están en explotación. Por ejemplo, el año 2015, SQM Salar, desde los pozos que se individualizan en la tabla, explotó 229,9 litros por segundo en promedio en el año. ¿Sí? P2 la fila Ayana 1, Camar 2, P2, Muyay 1, Socaire 5 y SEA 2015 son nombres de pozos. Entonces, si ustedes se fijan en esta lámina, hay un asterisco acá donde desde P2 se dio traslado a SEA 2015 y ese es el cambio que se ve acá. Que acá se explotaba SEA 2000, acá no se explotaba SEA 2015 y acá se explotó muy brevemente, solo hasta febrero de 2017, el pozo P2 y ya después continuamos con SEA 2015 y hoy el 2018 P2 no se explota y sí se explota SEA 2015. Esa sería la información que traemos y estamos a la disposición de los señores diputados y diputadas. Gracias, director. Señores diputados, un dato estadístico interesante. Se ofrece la palabra. Sí, diputado Vidal. Sí, una primera pregunta como para abrir los fuegos sería sobre la base de qué información de carácter técnica, hidrogeológica, la Dirección General de Aguas ha ido otorgando nuevos derechos de explotación en el salar. En el fondo, ¿sabemos que hay más agua y por eso se han otorgado derechos? ¿Existen esos estudios? Y segundo, además de estos 13 derechos que tiene SQM Salar, ¿existen otros derechos otorgados en el entorno del salar a otras entidades? Gracias, diputado. ¿Alguien más para hacer una primera ronda? Diputado Marcelo Araya. Gracias, presidente. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de nuestros invitados y su extremada brevedad, porque nos permite poder poner el foco en nuestras preguntas. Así que se agradece, no es lo usual y es muy positivo. La primera pregunta que yo quería hacer parece que ya está respondida, que es ¿cuántos son los derechos de aprovechamiento de agua pertenecientes a Soquimich? Entiendo que son 545 litros por segundo en total y que estarían explotando, es correcto, ¿no? 549. Ah, 4 más. Luego, ¿cuántos recursos hídricos requiere el proceso productivo de Soquimich en el salar de Atacama? ¿Y cómo se compatibilizan los recursos hídricos que consume SQM con las necesidades de las comunidades que habitan en el sector? Esas son las dos preguntas que quería hacer, presidente. Gracias, diputado Araya. Diputado Santana. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los invitados. Con don Miguel precisamente estuvimos conversando vía telefónica hace algunos días atrás, justamente por una fiscalización. ¿Cómo? No, le estaba pidiendo información por un proyecto que se realiza en la provincia del Huasco y que justamente la Dirección General del Agua ha hecho algunas observaciones respecto a este mismo. El 2016 la Dirección General del Agua informó acerca de unas infracciones que se realizaron a la empresa SQM, a la primera comisión investigadora que se generó en torno a este tema. Y yo le quería preguntar si existen infracciones de extracción de agua por sobre derechos por SQM, don Miguel. Es decir, hacer un parangón con lo que había ocurrido el 2016, si es que hoy existen. Y también preguntarle cuántas fiscalizaciones ha realizado la Dirección General del Agua justamente a SQM hoy día. Eso. Gracias, diputado Santana. Dejamos al director para que nos responda a las preguntas. Voy a solicitarle por su intermedio
presidente, a Carolina Seger, ¿no es cierto?, que es la jefa de fiscalizaciones, para que posteriormente, ¿no es cierto?, puedas detallar algunas fiscalizaciones que se han hecho en el sector. Voy a partir, eso sí, por los derechos de aprovechamientos fuera de la zona. Si el diputado los requiere, se los haremos llegar por su intermedio, dado que estábamos nosotros radicados exclusivamente en lo que era el salar de Atacama. Respecto, lo cierto, a cuánto caudal se requiere para el proceso de cada una de las explotaciones que se hacen en el sector, voy a dejar a Mónica Musalén, ¿no es cierto?, para que se refiera a este tema. Doña Mónica, entonces, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La autorización ambiental que reguló el aprovechamiento de recursos naturales para esta empresa en el Salar de Atacama consideró una necesidad de 240 litros por segundo, donde la historia de funcionamiento nos ha mostrado que ellos están más o menos en ese mismo monto, digamos, que nos sacan mucho menos que 240 litros, que es el máximo autorizado por la RCA. Entonces, sobre la base de esos datos, de la autorización ambiental y de lo efectivamente consumido, yo entendería que la empresa requiere ese monto para funcionar. 240 litros por segundo, que es menos que los 549 litros por segundo que la empresa tiene en derechos de aprovechamiento de agua frente a DGA. Respecto de cómo se compatibilizan las necesidades con las comunidades cercanas, los pozos ubicados en el borde este del Salar de Atacama tienen una calidad no apta para el consumo humano, ¿ya? No es ese sector el que las comunidades aprovechan para sus recursos hídricos, ¿ya? Sin perjuicio de eso, el proceso de evaluación ambiental y las fiscalizaciones posteriores han intentado asegurarse de que los efectos de extracción de salmuera desde el núcleo no afecten ese borde que es absolutamente esencial para las comunidades desde la perspectiva del pastoreo. Eso, y en ese contexto hay fiscalizaciones ambientales donde la Dirección General de Aguas ha participado y también fiscalizaciones sectoriales. Respecto de las ambientales, los antecedentes de GA dieron como resultado una sanción que impuso la Superintendencia de Medio Ambiente a la empresa, motivo por el cual la empresa con la Superintendencia de Medio Ambiente tienen hoy día abierto un programa de cumplimiento. Y que habría que preguntarle más directamente a la SMA los detalles de ese programa de cumplimiento, pero la participación de la DGA fue entregar antecedentes en el contexto de la fiscalización ambiental en ese caso. Eso. Hay algo que podría saltar aquí, lo cierto, como pregunta, ¿por qué se otorgaron más derechos de lo que la resolución, lo cierto, de calificación otorgó? Es porque en los años que se solicitaron esos derechos no necesitaba el peticionario, lo cierto, decir para qué se iban a ocupar y cuánto se iba a ocupar. Bastaba solamente las pruebas de bombeo. Si la prueba de bombeo decía que daba 50 litros por segundo, 50 litros por segundo se otorgaban. No obstante, lo cierto, cuando se venía ahora a la resolución de calificación, se le decía a usted para qué quiere tanta agua, solamente se le otorgan entonces los derechos que usted, o sea, para el uso, ellos siguen teniendo el derecho, pero para usarlo, ¿cierto?, solamente tantos litros, o sea, que muchas veces fueron menores que los otorgados. Dos preguntas. ¿Cuántos derechos de aguas tienen las comunidades circundantes? Así como Corfo tiene, o sea, Soquimich tiene 549 litros por segundo, ¿cuánto tienen las comunidades circundantes?
Segundo, en el periodo 2016, ¿cuántas fiscalizaciones realizó la DGA y cuántas sanciones se aplicaron a SQM si es que se hubiesen aplicado? Gracias, presidente. Presidente, mientras busca la jefa del Departamento de Conservación el dato que está pidiendo el diputado, me gustaría, lo cierto, adelantar y pedirle a la fiscalizadora que diera cuenta de cuántas son las fiscalizaciones que se han hecho en el sector, ya sea, lo cierto, de mutuo propio o por denuncia. Buenos días. Bueno, Carolina Seger. Yo soy la jefa de la unidad de fiscalización. El detalle de los procesos anteriores de fiscalización 2016 lo tenemos ahí en el computador, lo están buscando en este momento, pero le puedo adelantar que hay procesos abiertos de fiscalización. El 2016 se hizo uno por exploración de aguas no autorizadas en zonas de vega y bofedales. Ya, y esto se resolvió, por la DGA y fue mandado a los tribunales con una sanción de 20 UTM, que son aproximadamente 960.000 pesos, lo que es bastante bajo. Son las multas de la legislación anterior. Actualmente hay 4 procesos que no han sido resueltos, otro por exploración no autorizada, por lo tanto hay faenas de exploración, significa que de alguna manera SQM sigue intentando buscar agua en esa zona. También en sectores de vega y bofedales. Esta fue el año 2017. La DGA de Antofagasta, de la segunda región, todavía no ha resuelto ese expediente. Después tenemos 2 procesos abiertos, uno el 2017 y uno el 2018, por extracción de aguas no autorizada. O sea, los 2 primeros eran exploración no autorizada y estos 2 de ahora, 2017 y 2018, explotación no autorizada. Ya, sin embargo, SQM presentó sus descargos y esto todavía no ha sido resuelto por la DGA Segunda Región. Vamos a tratar de agilizar esos procesos. El de 2017 debería resolverse más o menos luego. Y el del 2018 está sujeto a las nuevas normativas, en que ahí la sanción podría ser eventualmente mayor, que hoy en día las multas van por extracción no autorizada desde los 501 hasta los 1.000 UTM, y esos son 47 millones de pesos aproximadamente. O sea, pasamos de las multas antiguas, que eran hasta 20 UTM, hasta 960.000 pesos, con las multas actuales que tienen un hasta 1.000 UTM, que son 47 millones de pesos, o sea, el rango. Pero como le digo, estos procesos están abiertos. Están en. Gracias, presidente, por su intermedio. Yo quisiera entender así bien en simple, porque si no se hubiese preguntado esto, nos habríamos quedado con la sensación de que ellos tienen autorizado o que son dueños de derechos por más de 500 litros por segundo, que ocupan 240 y que se comportan bien de acuerdo a los 240. Pero de acuerdo a estos procesos, entonces, sabemos que exploran y que explotan no autorizadamente. Entonces, quiero entender que la DGA lo que hace es medir y cautelar que aquellos pozos que están autorizados, ellos no se sobrepasen y ellos mantienen un buen comportamiento en los pozos que tienen autorizados. Pero eso no quita que ellos puedan tener otros pozos no autorizados de donde saquen el agua que no están midiendo, ¿cierto? Esa es la pregunta, presidente. Gracias, diputada Hernando. Tiene la palabra usted. La verdad, diputada, es de que ahí hay un tema, lo cierto, que está en el filo, lo cierto, de lo que es lo legal. Hoy día, en lo que es, lo cierto, la minería, de acuerdo al artículo 56 del Código de Agua, hace ver, lo cierto, que se pueden explotar en faenas mineras y aquellas aguas que se alumbren con motivo de esa faena son las aguas del minero. Y eso se puede mal usar. Es una línea muy delgada ahí, lo cierto, de qué es lo que es el agua del minero
y qué es lo que se está usando, ¿no es cierto?, como nuevas fuentes para la explotación de los yacimientos, cualquiera sea. Gracias. Las aguas del minero son las que afloran naturalmente, ¿no? No. Son aquellas, ¿no es cierto?, productos de las obras, de una exploración o explotación, Que se alumbran afloran, ahí. pero que afloran naturalmente. O sea, si tú haces una perforación, ya no es naturalmente. Ya. Afloran Ya. como consecuencia del De la proceso exploración. minero. Ya, Exacto. eso, sí, pero no son las que se captan con técnica, sino que son las que se alumbran. Solo para recordar. Yo quisiera, por su intermedio, presidente, pedir copia de las fiscalizaciones que se han practicado, las que hace referencia a la fiscalizadora. Segundo, yo creo que ya hay por lo menos yo tengo una conclusión que creo que es importante anotarla. Si las multas anteriores eran irrisorias, estas siguen siendo insuficientes. 47 millones de pesos por exploración ilegal para una empresa de esta envergadura no es nada, pues es aire, es plata de la calderilla, como dicen los españoles. Entonces creo que es bueno ir tomando nota de algunas de las cosas que nos van planteando. Gracias, presidente. No, que esas multas que señalaba yo de 501 UTM hasta 1000 UTM son el grado 4. Ya, sin embargo, hay incrementos que consagra la legislación que pueden llegar hasta un 75% sobre el monto original, se puede agregar. Y incluso si hay reincidencia, se puede agregar el 100% de la multa original. Por lo tanto, hay agravantes que no estarían sobre estos 47 millones de pesos. Podríamos llegar a 90 millones de pesos, o sea, 47, pongámosle, redondeemos a 50, podríamos llegar a 100 millones de pesos si hay reincidencia. Por lo tanto, ahí la DGA tiene que estar muy pendiente de verificar esas reincidencias, si es que se dan. Presidente, estoy reemplazando hoy día yo a Alejandro Sepúlveda, lo van a tener que retirar luego, pero quiero hacer una consulta que me parece apropiada. Entonces, debo entender de lo que se señaló recién, que SQM tiene las 549 litros por segundo en el Salar de Atacama, que explota de esos 549 los 200 y tanto, depende del año anualmente, pero que además podría estar explotando otros derechos de aprovechamiento de pozos clandestinos, digámoslo así, o no autorizados, ya que ha sido multada buscando y ha sido explorando y explotando. O sea, además de esos fiscalizados, podrían haber, de hecho los han encontrado, pozos no autorizados, y además podría estar usando las llamadas aguas del minero, y esas aguas del minero no son fiscalizables por ustedes, o sí lo son. Entonces, además de los 240 aproximadamente, tenemos las aguas del minero y tenemos los pozos subrepticios. Diputado Mulet, director. La verdad, diputado, que podríamos hacer un trabajo aún más fino en el sentido, lo cierto, de las fiscalizaciones, pero le consta a la diputada Hernando de que pese a la petición de la Comisión de Recursos Hídricos del año pasado, el antepasado, con presupuesto del año pasado, se solicitaron, ¿no es cierto?, 15 fiscalizadores más para Chile. Eso significaba un fiscalizador por región más. O sea, para sumar 2. Con eso tenemos que nosotros, ¿cierto?, atenernos a hacer las fiscalizaciones por denuncias y las pocas que podemos hacer nosotros de oficio. No tenemos entonces los recursos como para, y así lo ha manifestado también la Contraloría públicamente, de que nos ha acusado hasta de negligente por el hecho de no hacer seguimiento cuando nosotros después de hacer la fiscalización, entregar todos los temas a tribunales para que haga la correspondiente multa, Contraloría nos pide que hagamos seguimiento. Si en realidad esa persona de la cual, lo cierto, fue multado, si nosotros, lo cierto, hicimos seguimiento para saber si hubo o no extracciones después de la multa. O sea, para eso, diputado, no tenemos recursos. Está bien, si usted no me entendió la pregunta.
Yo no estoy haciendo un juicio de reproche a la DGA ni a sus funcionarios. Al contrario, creo que los funcionarios en general de nuestro aparato público actúan muy bien. Y generalmente son escasos. Me encantaría, obviamente, que fueran más para hacer este tipo de fiscalizaciones. El punto es si SQM podría estar ocupando otros derechos, podría estar ocupando además las aguas del minero. Esa era mi pregunta, además de lo que queda registrado en los pozos habilitados. Esa es la pregunta, no un reproche de por qué no fiscaliza. Lo entendí así, diputado, quizás. Entonces quiero la respuesta a Sí. mi pregunta. La verdad es que en ese contexto le puedo decir yo de que las fiscalizaciones que hacemos nosotros, ¿no es cierto?, tienen que ver con denuncias, en primer lugar, y muy pocas de oficio. A la pregunta derecha de usted, de si nosotros sabemos si SQM u otros sacan más aguas del minero o están extrayendo en forma ilegal, no lo podríamos saber si no hay estas fiscalizaciones de oficio o si no hay denuncias respecto, ¿no es cierto?, de un tercero que se vea afectado por estas extracciones ilegales. Eso no lo sabemos, salvo, ¿no es cierto?, cuando llegamos al momento en que alguien denuncia o caemos justamente con una fiscalización de oficio, encontramos este tipo de extracciones. Sí, va a hacer un comentario. Sí, quería agregar que efectivamente tenemos pocos recursos, como dije, pero tenemos una resolución que nos permite llevar fiscalizadores que tienen la calidad de ministros de fe desde otras regiones de la DGA regionales, hacia una región en específico en caso de requerirse. Por ejemplo, eventualmente podría hacerse de llevar fiscalizadores de otras regiones hacia la segunda región y hacer un operativo de oficio desplegado en terreno con más funcionarios. Se puede hacer, claro, implica gastos de viático, todo el tema, pero se puede hacer, digamos. Sí nos gustaría tener, claro, en la región misma personal permanente que pudiese hacer un mayor seguimiento, que es lo que comentaba Miguel. Eso, y bueno, y en el fondo las fiscalizaciones de oficio son la manija que tiene la Dirección General de Aguas para poder controlar casos específicos de mayor connotación pública, como podría ser este. Gracias, Carolina. El diputado Bartolú tiene la palabra y enseguida el diputado Vidal. Gracias, presidente. Antes que todo, saludar a un gran amigo. Trabajó en el gobierno regional de Tarapacá cuando yo era core, así que un agrado verlo aquí nuevamente. Yo me perdí, presidente, en el siguiente sentido. Se habló recién de que se le aplicaban unas multas que eran irrisorias y que después se mejoró la multa por un agua que ellos no explotaban. Vale decir, tenían 9 pozos y se están explotando 5. Se están utilizando 5. Entonces, ahí me perdí yo porque hoy día necesitan más agua, tienen autorizado, entre comillas, 560, pero están explotando 240. Entonces, quedé perdido con el tema de la multa y con estos nuevos pedimentos de agua que están fuera de su territorio, podría ser así, de la pedida. No sé si lo puedo volver a recalcar porque con la intervención de los estimados diputados quedé offside. ¿Ya? Porque eran 560 litros que estaban autorizados, entre comillas, al principio, por el uso son 240 y quedaron en stand-by los 320. Pero también estaban aplicando una multa, dijo, a pozos que no se ocupaban, que tenían que haber explotado, porque hoy día, por ejemplo, en el caso de Arica, le están colocando a todos los pozos un medidor y por lo tanto tienen que sacar la cantidad de agua que ellos se comprometieron. Si no la sacan, es multa. Si sobrepasan, es multa. O sea, la verdad es que están aterrorizados la gente de los valles justamente por la nueva determinación del sistema de extracción de agua. O sea, está siendo exacto porque la petición que hay es demasiado grande, toda la gente quiere agua y no hay. Están sobreexplotando las napas en el caso de Erika, por eso quedé perdido. Cuando tenían pedimentos por 560, utilizan 240, los multan por no usar los otros pozos, entonces... Si lo puede redondear de nuevo ahora que hemos escuchado más información. Gracias. Antes de responder, le dejamos al diputado Vidal. Un tema de comprar. No, sí, en una ronda y luego el diputado. A ver, de lo que estamos hablando acá son de los derechos de extracción de agua dulce, pero el litio se extrae de la salmuera donde también hay agua.
¿esa agua también está sujeta a una cuota de extracción que ustedes fiscalizan, que ustedes otorgan? ¿Cuánta es el agua total que está extrayendo Soquimich para todos sus procesos? Y vuelvo a la pregunta que hice al principio, que es ¿bajo qué estudios, qué antecedentes la DGA otorga estos derechos? Entiendo que el último, según esa tabla, fue el año 2007. ¿Qué información tuvo la DGA el 2007 para saber que podía seguir otorgando derechos? ¿Cuánta agua hay? ¿Cuánta agua queda? ¿Sabemos? ¿Se sabe eso? Y me gustaría que ya que lo sugirió el señor director, si pudiéramos solicitar que se nos entregue el listado completo de derechos de agua otorgados en la región para poder saber cuánta agua tiene SQM versus la que tienen las comunidades y en general los procesos de extracción de la región. Ok, perfecto. Gracias, presidente. No, por supuesto. Es que en relación a esa petición, pedir sobre la región sería medio complicado. Yo creo que habría que pedir sobre esa cuenca en particular. Precisamos la consulta. Muchas gracias. Gracias, presidente. Mire, si me permite una pequeña digresión, quisiera contar un caso que amerita lo que quiero luego preguntar. Mire, la comuna de Liguera, donde estaba Barrancones, tenía una determinada cantidad de derechos de agua, en su inmensa mayoría pertenecían a 3 actores, a la compañía minera Barrick, al empresario Juan Claro y al empresario Aristía, Ricardo Aristía, quien vendió sus derechos de agua a Barrick mientras era director de INDAP en el gobierno anterior del presidente Piñera en una cifra multimillonaria. Y los pequeños agricultores del sector, y la zona fue declarada zona saturada. O sea, no se podía sacar nada. No me acuerdo. Sobreexplotada. No me acuerdo. Zona de prohibición. Por tanto, no se podían constituir más derechos de agua. Y los pequeños agricultores olivícolas, o sea, que tenían algunos arbolitos de olivo, no tenían acceso a ningún derecho de agua. Y había un solo pozo que había construido el Estado, pero lo construyó en terreno particular que pertenece a una asociación, la asociación Osandón, que era muy grande, entonces nunca pudieron regularizarla y solicitaron, creo que, 2 litros de agua por segundo y la DGA se lo negó porque la zona la cuenca se encontraba saturada, no me acuerdo exactamente el término. Eso es parte de la realidad del problema que enfrentamos, y yo entiendo que lo que hay es una hiperconcentración en grupos económicos respecto a los derechos de agua y que lo residual, lo marginal queda para las comunidades, tanto para el consumo humano como para sus labores de carácter económico. Y yo entiendo que el problema de la DGA no tiene que ver con que no quiera fiscalizar, sino que no cuenta con los recursos humanos y económicos para hacerlo. Entonces ahí me parece que hay una conclusión relevante. Pero cuento este caso porque lo que nos puede ocurrir en la cuenca, al Salar de Atacama, es más o menos lo mismo. Es decir, que terminemos con que una empresa o 2 empresas o grandes empresas terminen monopolizando el 99,9% de los derechos de agua y el resto viva de las sobras. Entonces, mi pregunta es si Soquimich ha estado en el ojo del huracán por tanto tiempo por diversas razones, por la captura de votos y de parlamentarios, por la corrupción del sistema político, en fin. ¿Por qué no hay un programa especial de fiscalización de la DGA sobre esta empresa que tiene un prontuario de mala conducta en estas materias? ¿Por qué la DGA no establece un programa específico de fiscalización constante? Yo entiendo que tiene recursos humanos limitados, pero aquí estamos frente a un caso que, imagínense, está dando origen a una comisión investigadora, la segunda sobre este caso, y ver la posibilidad de que aquello ocurra, a pesar de las limitaciones de recursos de la DGA. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Y ya para cerrar la parte que le corresponde a usted, agregar cuál ha sido la participación de la DGA en el Comité Corfo de Minería No Metálica y lo que tiene relación con la gobernanza de los salares, si fueran comentando al respecto. Tienen la palabra para responder la consulta de los distintos diputados. Mónica Musalem va a responder. Muchas gracias.
Hay varias preguntas que tienen que ver con la totalidad de los derechos asignados en la cuenca. Hay que distinguir entre superficiales y subterráneos, ¿ya? SQM tiene derechos subterráneos y lo que se ha mostrado acá, que todavía está proyectándose, se refiere a aguas subterráneas. Suman 549 litros por segundo, como ya se dijo. Otras empresas en el Salar de Atacama con volúmenes más grandes que 549 son Minera Escondida Limitada, Compañía Minera Saldívar. Otras empresas con volúmenes más pequeños que los 549 son Exploraciones San Pedro, que eso es turismo, Albemarle, Minera Expense y en agua potable rural hay constituidos 80 litros por segundo de aguas subterráneas. ¿Ya? En aguas superficiales, frente a la pregunta de la... En aguas subterráneas, 80 litros por segundo. No, no es la menor, no dije las cifras. Por ejemplo, Albemarle tiene 15 litros por segundo. ¿Ya? No tengo esa información de cuánta es la profundidad a la cual se capta. Sin embargo, a nivel de aguas superficiales, están constituidos derechos de aprovechamiento de aguas. Ay, se me perdió ahora. Acá. A nivel de aguas superficiales, tenemos constituidos 2.159 litros por segundo. 94% de esos 2.159 litros por segundo están constituidos a comunidades indígenas del borde este del salar por la vía de regularización de usos ancestrales. Esas aguas del borde este, que están un poco más alejadas del núcleo, son aguas con una calidad que les permite mejores usos y aprovechamiento por parte de las comunidades. Superficiales, 2.159, 94% de esos a comunidades indígenas por vía de regularización de derechos ancestrales. Otorgados, no necesariamente explotados. Sí. Son superficiales más los 80 litros por segundo de agua potable rural. El otro 6% son 131,97 litros por segundo y que son constituidos a comunidades indígenas, pero no por la vía de la regularización ancestral, sino que por la vía tradicional de constitución de derechos de agua, o sea, solicitud de parte de un peticionario y las reglas comunes del código. ¿Ya? No tengo distinguido acá entre eventuales y permanentes. Sí sé que son superficiales. No podría informar si son eventuales o permanentes. Respecto de su pregunta de los 240 litros por segundo versus los 549 que ejercen menos, pero tienen derechos a más, y así todo hay fiscalizaciones que mostrarían que han incumplido con sus límites. Esto tiene que ver con la resolución de calificación ambiental, que era lo que mencionaba hace un rato, que impuso una limitación al ejercicio del derecho de aprovechamiento que SQM Salar tiene en esa zona, limitando por razones ambientales solo hasta una extracción de 240 litros por segundo en 5 pozos de aprovechamiento, de los cuales ellos explotan 4. Las multas a las que se refería Carolina Seger, si usted me permite, déjeme un momento. Las multas son 2 expedientes que están abiertos del 2007 y 2008, 2017 y 2018, perdón, con trámites pendientes. Uno es por una construcción de un pozo denominado Socaire 2009, y otro por una construcción de Pozo Camar 2015. ¿Ya? Bueno, tengo acá un informe con el detalle que se les puede dejar a la comisión. La verdad es que la materia no me la sé de memoria como para informarlos correctamente, pero es información disponible. ¿Puede una persona trasladar un pozo que tenía en un sector, ¿no es cierto?, codificado, trasladarlo a otro sector? ¿Es habitual que lo haga, por ejemplo?
Ese no es tan habitual, pero se hace. Pero la DGA, lo cierto, tiene mucho cuidado de que se trate del mismo acuífero, porque muchas veces los acuíferos, lo cierto, están subdivididos, de tal manera de que si me está sacando agua o me está trasladando a un acuífero que está con restricción, sencillamente no se le otorga ese traslado. Para terminar con las consultas que se habían formulado, proyecté acá una imagen de la cuenca del Salar de Atacama y estas delimitaciones que se observan acá en líneas azules, por ejemplo, ay, no veo el mouse. Ay, no. Bueno, las líneas azules muestran la subdivisión hidrogeológica, ¿ya? Y en particular la de más al sur, la que está hacia abajo de la pantalla, esa es una subdivisión que se llama C2 y que está sobreexplotada y por lo tanto la DGA dictó una prohibición. Las otras subdivisiones, de acuerdo a la información de un estudio hidrogeológico del año 2014 de la Dirección General de Agua, todavía tienen disponibilidad de recursos hídricos, o sea, no estarían en una condición de sobreexplotación. Ya solo la de más al sur está en una condición de sobreexplotación. Esa frente a la pregunta de cuánta agua hay, si la DGA sabía y qué información hidrogeológica tiene. Hay un estudio 2014. Ya, respecto de la autorización de salmuera, que sería el núcleo del Salar de Atacama a la Costa Blanca, la resolución de calificación ambiental autoriza extraer 1.700 litros por segundo en un programa escalonado a la empresa SQM, desde 2 zonas de campos de pozos dentro de la Costa Blanca. Esos 1.700 hoy día no se están explotando, hoy día se está explotando 1.500 litros por segundo neto, y se rebajó recientemente hace un mes a 1.250 litros por segundo por razones ambientales. Se bajó una tasa, se hizo un escalón abajo la tasa de explotación de salmuera. Eso. Y la limitación que ellos tienen no está con la Dirección General de Agua, sino que con la resolución de calificación ambiental. ¿Ya? ¿Algo más que agregar? Nada más, señor presidente, y para que me quede claro, hay 2 peticiones, ¿lo cierto? Y respecto a la participación de ustedes en el Comité Corfo de Minería No Metálica. Bueno, la representante del comité soy yo. Este comité funcionó fuertemente hacia finales del año 2016 y durante todo el año 2017. A través de este comité, la Dirección General de Agua ha podido tener acceso al desarrollo de algunos estudios hidrogeológicos que actualizan el estudio 2014 de la DGA. Estamos ahora en el 2018 desarrollando con el comité un modelo hidrogeológico integrado en la cuenca del Salar de Atacama. Sin embargo, ese trabajo me parece que no va a continuar el 2019 por la decisión de Corfo de cerrar el comité. Para terminar, diputada Sepúlveda, porque vamos, estamos en el tiempo. Otra pregunta. Sí. ¿Les parece? Porque probablemente van a aparecer, tendremos que invitarlos seguramente a la DGA nuevamente, porque tenemos otros invitados. Cerramos con la diputada Sepúlveda. Podemos, sí, lo tomamos luego lo tomamos como un acuerdo, luego, porque vamos a pedir algunos informes, pero vamos a tomar el acuerdo. Hemos visto, presidente, el agua nueva, si se puede llamar así, pero por ejemplo el agua que sale después del mineral, que los trae, lo echan en las piscinas, ¿se utiliza algo de esa agua? ¿Está tabulado cuánta agua es la que se reaprovecha? Vía oficio vamos a hacer consulta al respecto. ¿Ya está? Diputada Sepúlveda. Bueno, primero yo, presidente, excusarme por llegar tarde, pero estaba siendo testigo como de los profesores en San Fernando que lo estaban desaforando a los dirigentes sindicales, cosa que nos parece tremendo. 15 dirigentes sindicales que lo están desaforando en San Fernando, la corporación municipal. Así que estaba como testigo ayudando a los profesores. A mí me interesaría mucho la capacidad, que se nos pudieran contestar, a lo mejor vía oficio, sobre la capacidad fiscalizadora de la Dirección General de Agua. Hoy día tenemos un nuevo contrato, entonces para saber cuál es la capacidad de fiscalización que ustedes van a tener.
si la tienen o no la tienen, y qué es lo que requerirían, porque necesitamos tener un contrato que sea fiscalizable absolutamente. Y lo que tiene que ver con la reinyección, porque Serena Giomín dijo que ustedes, o sea, que ellos no tenían nada que ver con el procedimiento de fiscalización, de monitoreo, de la reinyección, ¿no es cierto?, del acuífero con salmuera. Entonces, si ustedes nos pudieran decir qué es lo que pasó, cuál es el nivel de fiscalización y qué es lo que se haría en relación a la reinyección. Y lo tercero es que si nos pudieran relatar qué es lo que pasó con lo que decretó la Corte Suprema en relación a quitarle los derechos de agua a Francisco Javier Errázuriz, en los predios que él tiene. Tengo entendido que en la sexta hay varios. ¿Cuál fue el ¿Cuál fue el procedimiento, si ustedes estuvieron a cargo de eso, y cuál sería la fórmula de poder quitar estos derechos de agua, ¿no es cierto?, a cualquiera, pensando eso aquí mismo también? Gracias, presidente. Gracias, diputada. Esto lo vamos a agregar al oficio que le vamos a enviar a ustedes y tomar un acuerdo a la comisión que en cierta medida recoge algunos de los comentarios que ustedes hicieron. Que acordemos enviar un oficio al director general de Agua a fin de que se remita todos los datos pormenorizados de todos los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas que sean de propiedad de SQM a la comisión, indicando la fecha en que se otorgaron, cantidad de litros, ubicación y todos los antecedentes que sean necesarios. Creo que trato de recoger lo que en cierta medida se haya pedido. ¿Están de acuerdo con esa solicitud? Presidente, está dentro de las peticiones la solicitud del diputado en la cual pide una fiscalización especial para la zona. Sí, okay. Sí, la incluimos. Sí, diputado Alto. El dato tiene que estar sobre, porque recién escuchamos que hay otras empresas mineras que están en el sector y que al parecer Soquimich ocupa la 20ª parte. Sí. Entonces mejor para saber cómo está, que nos consideramos la el información oficio de todo para darnos cuenta de las pobres, y no solamente específico. Correcto, todo. De acuerdo. Sí, por supuesto que sí. Entonces, tomamos el acuerdo de aquella. Muy bien. Así. Sí, no, sí, hay más, no, además de la que ustedes indicaron. Sí, como señaló Mónica, habría un estudio hidrogeológico del año 2014. ¿Hay algunos anteriores? ¿Nos podrían hacer llegar copia de esos estudios para poder revisarlos? Porque una de las preguntas tiene que ver con bajo qué información la DGA tomó la decisión de otorgar los derechos. Y para eso sería importante poder conocer esos estudios hidrogeológicos. Incluimos en esta solicitud esta acuerdo. Muy bien. Agradecemos al director y a su equipo. Muchas gracias, seguramente presidente. le volveremos a invitar. Ok, muchas gracias. Sí, está bien. Hay un computador ahí. Lo van a retirar. O si gusta ahí al lado. Ya, para que lo pueda sacar. ¿Sí? Bien, vamos a retomar entonces esta sesión. Damos la bienvenida a don Felipe Sandoval Prech, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo. Agradecemos su asistencia y usted sabe el objeto de esta comisión, al cual esperamos usted nos pueda relatar los antecedentes que sean pertinentes a lo que hoy día nos convoca para entrar en diálogo con los señores diputados. Bienvenido. Ya, muchas gracias. La verdad que yo asisto por respeto a la Cámara de Diputados, pero es muy poco lo que yo creo que puedo informar, porque mi relación con la Corfo en relación a este tema ocurrió hace 22 años. Yo me acuerdo que me llamó un periodista el año pasado, creo, hace 3 años, de CIPER, que estaban haciendo un estudio.
y me empezó a preguntar esto, y dije, ni siquiera me recuerdo yo de haber firmado la resolución, porque imagínense algo que ocurrió hace 22 años atrás. Entonces, lo único que yo puedo responder es sobre las cosas documentales, que las pedí. A mí me llegó la citación el día miércoles, las pedí a Corfo el día miércoles, el día jueves, y ellos, por buena persona, por transparencia, me las enviaron el viernes en la tarde. Entonces no tengo ni una capacidad yo al fin de semana de haber leído todos los documentos, yo no soy abogado, y haber entendido exactamente para reconstituir la historia. Entonces, lo único que yo puedo decir es que el año 93, yo fui vicepresidente de Corfo entre el 94 y el 97. El año 93 se firmaron un contrato para darle una concesión, tengo entendido, puedo equivocarme en los términos, pero hasta el año 2030, fue un acuerdo entre Corfo en ese minuto y Minsal, que era la empresa que hacía la explotación. Producto de eso hubo unos arrendamientos de terreno de Corfo a Minsal. El año 95, con un proceso previo que comenzó el 94 cuando nosotros asumimos, vendimos la participación de Corfo en Minsal, que era un 18%, y producto de eso tuvimos que adecuar los contratos de arrendamiento, ya que nosotros estando adentro como Corfo nos íbamos a salir, entonces hubo que adecuar los contratos, y fue el único cambio que hubo de los contratos y la venta de las acciones que tenía Corfo en ese minuto, que se vendieron, creo que del orden de $7 millones, una cosa así, no tengo la cifra exacta. Todo con acuerdo del Consejo de la Corfo, tomado razón de la Contraloría y por todos los organismos pertinentes que estaban en esa época. Si ustedes me preguntan más detalles, es difícil reconstituirlos mentalmente. Yo creo que habría que reconstituirlos desde el punto de vista de los documentos aprobados, las resoluciones, las actas del Consejo de la Corfo, porque es muy fácil que me equivoque en detallar detalles de algo que ocurrió hace 22 años. Eso es lo que yo puedo decir al respecto de mi participación en esto y de lo que recuerdo de la época. Así que disculpe que puedan entregar tan poca información. Los documentos están, yo se los puedo entregar o ustedes se los pueden pedir a la Corfo. Por lo menos a mí me entregaron las resoluciones y actas del año 93 y 95. También tiene que haber tenido intervención posteriormente el Sistema de Administración de Empresas o el CEP, que es el Sistema de Empresas Públicas, que reemplazó al Sistema de Administración de Empresas, pero es la misma entidad, porque esa es la entidad que se creó, yo creo que el año 97, la creamos un poco antes que yo dejara de ser vicepresidente de Corfo, para que administrara los activos de la Corfo. Entonces, separamos la Corfo dedicada en ese minuto una parte a la administración de empresas y otro a promover la pequeña y mediana empresa, y por eso creamos el SAE en su minuto, que se nos formó en CEP, y según lo que yo recuerdo, ahí donde se administraban este tipo de activos. Y a pesar de que hayamos vendido las acciones que teníamos nosotros en Minsal, estaba este contrato de arrendamiento, y lo que yo recuerdo es que se veían en esa instancia a partir de ese minuto, pero todas las decisiones importantes igual tenían que ir al Consejo de la Corfo, a pesar de que en el CEP se administraba, porque era un comité Corfo que no tiene la facultad, o sea, se le da un traspaso de atribuciones, pero la facultad última siempre queda en el Consejo de la Corfo para las decisiones más relevantes. Don Felipe. Sí, perdón. Luego consulto yo. Adelante, diputado. Usted fue asesor de don René Abeliuco, don Felipe, y lo otro, aunque usted lo ha comentado en algún medio de comunicación, ¿cuáles fueron las razones para vender la participación de Corfo en Minsal, dejando usted a ese COEM como único dueño? Si solo fue una motivación ideológica, privatizadora del gobierno de la época, o hay algo más que agregar. El diputado de Iure. Bueno, presidente, me hizo la pregunta, pero tengo otras más. Primero, muchas gracias, Felipe, porque veo que no todos tienen la disponibilidad de poder participar de comisión investigadora, y se agradece el tiempo tuyo aquí para colaborar con esta investigación. Tú fuiste vicepresidente de Corfo entre el año 94 y el 97,
y como bien decía el presidente, antes fuiste, asesoraste al vicepresidente de la corporación entre el 90 y el 94. El 95 te tocó, como vicepresidente de Corfo, junto con el consejo del mismo, decidir vender la participación del Estado a Minsal, digamos, ¿no?, que hoy día es Soquimich, y lo hiciste en la Bolsa de Comercio de Santiago. Entonces, pregunta, lo que dijo el presidente, ¿quién tomó la decisión de vender? ¿Hubo alguna orden superior, presidencial? ¿Quién compró lo que Corfo vendió? ¿Quién era el gerente general de Corfo en esa fecha? Y si te pudiese acordar, ¿quién integraba el consejo de Corfo? ¿Qué abogados o estudios jurídicos externos asesoraron a Corfo en esa operación? Y una pregunta particular a ti como ingeniero. ¿Tú tienes una estimación de lo que Chile ha perdido con la venta realizada en 1995? Eso. Gracias, presidente. Yo tengo varias preguntas. Primero, respecto de Albemarle, si es que conoce, bueno, primero agradecerle a don Felipe, efectivamente no tenía ninguna obligación de comparecer a esta comisión porque no es funcionario público, y está presente y eso se valora doblemente. Respecto de Albemarle, si conoce la situación por la que en 1989 Corfo sale de la sociedad, en la que había hecho un aporte de pertenencia en dominio de pertenencias mineras, ¿cuáles fueron las condiciones de salida y cuál fue el destino de esas pertenencias mineras? Respecto de SQM Salar, Sociedad Anónima, ¿por qué Corfo sale en 1995 de la sociedad? Usted firmó los contratos según la información de que yo dispongo. ¿Cuáles fueron las condiciones de salida? En segundo lugar, ¿qué ventaja económica significó para Corfo la salida de la sociedad? Yo quiero recordar que puede ser ofensivo, pero estoy recordando una nota de prensa que CIPER tituló que esto había sido una suerte de regalo de despedida para la empresa. El último regalo que le dio usted, exactamente. Porque se pagó por ello la módica suma de $7 millones. O sea, ¿ah? No conozco esa distinción. ¿Cuánto ganaba Corfo por los contratos de arriendo si lo comparamos con las ganancias de SQM luego de obtener el contrato de explotación? ¿Cómo se calculaba lo que debía pagar de renta variable Soquimich a Corfo por concepto de ventas mineras, que es un pago adicional al monto de arriendo? ¿Quién hacía el cálculo? ¿Y por qué termina esto siendo descubierto por un funcionario, un chiquillo que está acá revisando planilla Excel así como por accidente? O sea, ¿no había alguien preocupado de verdad de que todos estos contratos y compromisos se cumplieran de manera íntegra? Porque, reitero, lo que nos dijo acá Corfo es que sin ese descubrimiento casual no habría habido la demanda del 2014 y no habríamos llegado hasta donde estamos. Y todavía no podemos saber si donde estamos es lo único que podíamos lograr o podíamos haber logrado algo más. El mismo reportaje que le mencioné afirma que el pago de Soquimich a Corfo por dicho concepto provocó una pérdida de $17 millones. ¿Usted confirma dicho cálculo o cree que es una información errónea del medio? ¿17 por qué? ¿Por el pago por la venta de Corfo? Por la venta de Corfo, exactamente. Luego de dichos contratos, los que usted firmó, ¿cuáles fueron los planes de fiscalización efectuados por Corfo para verificar el cumplimiento íntegro de los contratos? Vuelvo a reiterar lo que se nos dijo acá relacionado con el hallazgo casual que habría hecho este funcionario, entre la diferencia de pago de arriendo y las que son las que originan el juicio arbitral. Y en este punto yo sé que ha pasado mucho tiempo, si usted puede detallar quiénes eran los funcionarios responsables, la forma en que se fiscalizaba, la periodicidad. Y si no lo recuerda, porque han pasado muchos años, ¿cuál es la fuente de información a la que podríamos recurrir de los funcionarios de la planta histórica de Corfo? Y si usted tuvo noticia sobre el incumplimiento de estos contratos en el periodo en que le correspondió ser director de Corfo. Sé que le hice muchas preguntas, pero... Sí, ¿Ah? El hecho infernal, así que no sé si voy a... Se la puedo recordando si quiere. Sí. Gracias, presidente. A mí me gustaría saber que hoy día el litio es una materia estratégica, no cabe ninguna duda.
pero nos podría contar usted el año 93, qué es lo que pasaba con ese mineral que hoy día lo consideramos estratégico, cómo se veía en esos años, cómo se transaba, porque me imagino que cuando uno ve hoy día la noticia que dice usted que se vende el 18% de los derechos que tenía el MinSal, era demasiado poco lo que tenía, entre comillas, ¿no es cierto?, el sistema. Entonces me gustaría ver, para ponerlo en contexto, qué es lo que era el litio en ese tiempo. Un material nuevo, alguien lo descubrió, lo empezó a sacar, era novedoso porque le echaban agua y flotaba solo. Entonces me gustaría que usted, si tiene esos antecedentes, nos contara cómo fue y cómo después, en la medida que las empresas que se hicieron cargo le empezaron a entregar, ¿no es cierto?, riqueza y más riqueza y más riqueza, a lo mejor para la empresa Soquimich hoy día, pero también cuántos impuestos le recaudó el fisco. No hablemos del royalty, porque dice que no hay que hablar de royalty porque no existe el royalty, pero sí, ¿no es cierto?, producto de las utilidades que tenía la empresa, cuánto le generó el Estado de Chile, que alguien, ¿no es cierto?, hubiera puesto sus capitales ahí y ella iniciado hasta ahora. Me gustaría más que nada para que nos contara cómo empezó el tema del litio para que haya llegado a este momento en que estamos peleándonos por recuperar el litio una vez más para Chile. Gracias. Bueno, trataré de responder todo. Mi letra es infernal, entonces no me acordaré de todas las... Pero voy a tratar de responder todo, si no me lo... lo primero es lo de la asesoría a René Abeliú. Yo era conocido y éramos como amigos. Bueno, era mucho mayor que yo, pero yo no recuerdo haber sido asesor de Abeliú. Por lo menos no tengo ni un contrato firmado con la Corfo en esa época de haber sido asesor de Abeliú. Yo trabajaba en otras cosas en esa época. Él, cuando a mí me nombraron vicepresidente de la Corfo, nos juntamos varias veces y trabajamos juntos a partir de ese minuto, pero habrán sido 3 meses, pero no me pagaron tampoco por haber trabajado juntos, sino que era el traspaso natural. A mí me designaron ministro, me acuerdo, para la Pascua del año 90. ¿Y cuándo asumió Frey? El 94. Entonces tenía que haber sido la Pascua del 93. Estuve todo el verano en contacto con René Abeliú, pero no trabajando remuneradamente con él. ¿Me da un punto? Perdón. O sea, qué importante eso, porque la información que obra es que usted sí asesoró a René Abeliú, ¿no? No. Yo les voy a confirmar. Son fuentes absolutamente distintas, entonces sí. Por eso... A los ministros en general los nombran por, supongo, no voy a echar flores, pero por su buen criterio, porque pueden meterse en las cosas que van a hacer. Yo cuando me nombré vicepresidente de Corfo no tenía idea de nada de la Corfo, nada. O sea, mal podría haber sido asesor de Abeliú. No me acuerdo que me nombraron vicepresidente y un periodista me contó, y las acciones de la en Chile. No tenía idea ni que la en Chile, que la Corfo tenía acciones de la en Chile. No tenía nada que ver con la Corfo. ¿Por qué se vendió? No, la verdad es que no recuerdo por qué se vendió. Le voy a dar distintas alternativas. Una puede haber sido porque teníamos una política de venta de activos en ese minuto de la Corfo. Pero yo creo que también puede haber estado presente de que en Minsal o en esa empresa iban a haber unos aumentos de capital importantes para desarrollarla y que nosotros no íbamos a tener capacidad de concurrir como Corfo. Había otras prioridades en el Estado en ese minuto. Era un Estado muy distinto al de hoy día. De hecho, en esa época se decidió vender las empresas de agua potable porque había que invertir mucho y el Estado tenía que priorizar otras áreas sociales. Y por lo tanto aquí puede haber pasado lo mismo. Entonces no sé cuál de las dos alternativas ha sido. De los documentos que yo he visto hasta ahora no sale ninguna de ambas. El aumento capital, había un aumento chico y otros 32 millones de dólares, pero no sé si esa cifra, no sé si nos habría llegado a decir no concurrimos al aumento capital, sino que quizá había un plan más grande que no recuerdo en ese minuto y que nosotros dijimos, bueno, no podemos impedir que se desarrolle la empresa y por lo tanto si no vamos a concurrir al aumento capital, ¿para qué nos vamos a diluir? Vamos a perder un director, es mejor vender. Y nos pagarán más por vender un porcentaje que lleva un director a que un porcentaje que no lleva un director, pero no tengo noción de... ¿Cómo? Había un contrato de arriendo, claro, que uno seguía recibiendo una cantidad por ese arriendo por lo que se explotaba. Todo esto que les digo es lo que he reconstituido de lo que he leído, pero no de que tenga memoria de lo de la época. ¿Quién era el gerente general de la época? Eduardo Vitrán. ¿Quién era el equipo de la época? Pues yo no recuerdo quiénes estuvieron
metido en esto. Nosotros teníamos una persona de Corfo, director de Minsal en esa época, que habría que recopilar de los antecedentes históricos para ver quién era. Pero Eduardo era el gerente general, Rodrigo Azócar era gerente de Administración y Finanzas, Gibran Archa era gerente de Finanzas, Edmundo Dupré era gerente de Empresas y Raúl Doncaster era el fiscal de la corporación. Ese era como el equipo, el máximo equipo en esa época. Y en el Consejo de la Corfo, en esa época era más chico que el de ahora porque lo reformamos. Estaba el ministro de Economía, que iba él o el subsecretario. Estaba el ministro de Hacienda, que iba él o el subsecretario. ¿Qué otro ministro? No recuerdo que otro ministro estaba en el Consejo de la Corfo en esa época, pero es distinto al de ahora. Pero en las actas salen específicamente quiénes y no sé si está el ministro Mideplani, pero si está, no tengo como memoria de que haya habido mucho. Había un representante del presidente de la República, que en esa época era Andrés Navarro. Las decisiones respecto a los activos de la Corfo se tomaban en el Consejo de la Corfo. Yo no recuerdo de la época, pero si ustedes me preguntan, porque entiendo la pregunta directa, ¿lo llamó el presidente Frey para que vendiera Sokimich? No, no me llamó, nunca. No, eso me acordaría. ¿O lo llamó alguna autoridad de gobierno para que vendiera? No, no me llamó ninguna autoridad de gobierno. O sea, no, esto fue una decisión nuestra, que la llevamos obviamente al Consejo de la Corfo, la informamos y ahí se tomó la decisión. No hay aquí mano negra que haya dicho, ven, no, nada. Esto fue una decisión producto de la política de la Corfo y de las condiciones que teníamos en ese minuto. Respecto de los montos, claro, dice, ¿cuál fue el negocio? Yo le voy a decir cuál fue el negocio para Chile, que probablemente con muchos vamos a estar en desacuerdo. El negocio para Chile es que hoy día Sokimich es una gran empresa. El Estado en esa empresa podría haber entrabado mucho las cosas, porque no teníamos plata para reinvertir, eso permitió que se desarrollara. Yo me acuerdo que vendimos la en Chile también en esa época. Y la en Chile se vendió una cantidad, pero mucho menor de lo que vale hoy día. Entonces me van a decir, ¿cómo vendiste en Chile en una cantidad mucho menor de lo que vale hoy día? Bueno, por suerte vendemos, por eso que la en Chile hoy día es lo que es. Entonces, el negocio para el país de haber vendido es que hoy día Chile tiene dos empresas con un contrato con la Corfo que pueden explotar y vender litio en grandes cantidades. Si la Corfo hubiera seguido adentro, no sé qué hubiera pasado. Entonces, es como dice, entonces, ¿por qué vendiste tan barato si hoy día vale tanto? Bueno, fue entonces bueno para el país. Ahora, que haya habido malos hábitos de la empresa y todo eso, habría que castigarlo. Pero el país se ha beneficiado por el litio. Y déjenme hacer una expresión que va más allá de las preguntas. Llevamos 8 años o 10 años hablando en Chile del litio. La necesidad de que se desarrolle, que se explote más, que haya más explotaciones. Y fuera de los contratos de la Corfo, ¿dónde ha crecido la posibilidad de sacar más litio en Chile? Ni una parte. Llevamos, ¿cuánto tratando de hacer los contratos especiales, los CEOL? Por lo menos todo el gobierno pasado, no sé si en el primer gobierno de Piñera. Piñera fracasó en la licitación que iba a hacer. ¿Cuánto lleva Codelco tratando de hacer contratos para explotar el litio? Y no ha hecho ni uno. ¿Quién es el único que ha permitido que en Chile se explote más litio en el futuro? Eduardo Vitrán. Y hoy día hay una comisión investigadora para tratar de decir que todo lo que hizo fue malo. Y es la única persona en Chile en los últimos 10 años que ha permitido que se explote más el litio en Chile en el futuro. Y las cosas en economía tienen su oportunidad. Hoy día un contrato nuevo del litio en cualquier explotación que haya se va a demorar 4 años en empezar a explotarla, por los permisos y todo lo que hay que hacer. Y en 4 años más Argentina va a estar más adelante, que empezó después que nosotros, porque en Argentina ya están comenzando a explotar, Bolivia va a estar más adelante y Perú va a estar más adelante. Entonces, el tema, quizás la pregunta de fondo es, ¿cómo somos capaces de comenzar a explotar luego el litio? Ahora, nos dicen, claro, no lo explota el Estado, porque tendría más recursos. Bueno, pero el contrato que hizo Vitrán mejoró las condiciones del contrato nuestro, pero por 1000 veces. Y el país va a recibir mucho más recursos de lo que se recibió en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que ganamos en esa época? Yo creo, permitir la explotación. Quizás podría haber habido errores en lo que se hizo, se podría haber hecho de otra manera, no sé,
pero las condiciones que tenía el Estado en ese minuto no le da para invertir y poder explotar todo lo que hay. Si ha habido delitos y cosas, malas prácticas, bueno, habrá que sancionar y meter presos a los que han cometido los delitos, pero deberíamos estar contentos de que haya una empresa que se ha desarrollado y que el litio es algo importante en Chile, que debería ser más importante, como todos coincidimos, pero llevamos mucho tiempo hablando del litio, y fuera de Alvedrales, creo, y de Soquimich, que tienen contrato con la Corfo, nadie ha explotado más litio en Chile, y nadie ha tenido un contrato para poder explotar más litio, porque todo lo otro está entrabado pueden ser muy buenas razones, pero está entrabado. No tengo idea de las razones que ocurrieron en el 89 y el 86 para que el Estado se deshiciera de la explotación directa y se lo pasara a otra empresa. No lo sé, y tampoco conozco si se hicieron informes o si es que hay, qué dicen esos informes en la Corfo respecto de la venta. Bueno, ¿por qué Corfo vendió? Ya lo dije, no recuerdo cuáles fueron las dos razones. Y las ventajas para el Estado, bueno, es lo que yo dije. Ahora, claro, me pueden decir 7 millones de dólares era poco. El acuerdo de la Corfo fue que fuera una licitación pública. Hubo un precio mínimo, según vi en los documentos, de 6 millones y tanto. Se vendió, creo que en 7 millones de dólares. Era lo que valía en ese minuto. Ahora, lo que habría que ver, porque parece que Mensal no era sociedad anónima y se hizo sociedad anónima en esa época. No sé si calza con la época en que nosotros vendimos y se abrió la bolsa, habría que comparar el valor de las acciones con lo que nosotros vendimos, no sé. Yo haría un cálculo por ese tipo, porque lo que el artículo de la revista CIPER, yo me acuerdo que tenía muchas cosas erróneas. No sé de dónde perdimos 17 millones de dólares, si esto fue vendido en 7 millones, no en trato directo, entonces debe haber sido lo que costaba, pero se puede chequear con los valores de las acciones en esa época. Me pierdo en el resto de las preguntas, si me las puedes ir haciendo de nuevo. ¿Sí? ¿Puedo, presidente? Sí. Las que no han contestado. ¿Cuánto ganaba Corfo por los contratos de arriendo, si los comparamos con las ganancias de SQM? ¿Ya? ¿Cómo se calculaba lo que debía pagar por renta variable, por concepto de venta de mineral? ¿Quién hacía el cálculo? Perfecto, ya. Sí. A ver, lo que yo vi del contrato del año 95, creo que no se modificaban los valores de los arriendos de lo que se explotaba, porque se cobraba un porcentaje de lo que se vendía. Y eso quedó en el contrato del 93. Es lo que estaba estatuido en ese minuto. Ahora, hoy día, en el contrato anterior se le sacó más, entiendo por lo que he visto, y una muy buena negociación, pero no tengo el valor. ¿Cómo se negociaron? No lo sé, porque estos quedaron estatuidos el 93. Yo entiendo que nosotros no los modificamos el 95, pero estos eran contratos que tenían toma razón o pasaban por el Consejo de la Corfo, o sea, era difícil que hubiera un arreglo especial entre algunas personas producto del contrato. Ahora, es opinable si estaban bien fijados los cánones o no, porque claro, eso ya es una cuestión no opinable. ¿Y quiénes participaban? A ver, yo quiero decir una cosa. En general en la Corfo tomábamos las decisiones en forma colectiva, por lo menos en mi época, pero yo no tengo por qué no creerle a Eduardo Vitrán cuando él dice que no tuvo conocimiento del contrato, si es que va a eso. Si él dice eso es porque fue así. En todo caso, tenemos que haberlo hecho con la gente que está en la parte de finanzas y tenemos que haberlo hecho con la Fiscalía, porque había cuestiones legales de por medio. Y en el Consejo, bueno, se informaba, y los consejeros, obviamente, uno no puede pedirle a un consejero que tenga toda la información de detalle. Ellos tienen que hacer confianza en la información que le entregábamos nosotros para que pudieran aprobar toda la documentación y los antecedentes que le entregábamos en función de la operación que íbamos a hacer. Por lo tanto, los responsables éramos nosotros los que estábamos como parte ejecutiva. De la parte, no recuerdo cuánto era variable y cuánto era fijo, y de los funcionarios que participaban no recuerdo. Ahora, habría que ver
De la discusión que hubo respecto de la denuncia que hizo la Corfo, que Sokimich le pagaba menos de lo que correspondía, si es que hay algo del periodo que nos correspondió a nosotros. Yo entiendo que no es así, pero habría que verlo, y no lo conozco y no lo he metido. A mí nunca nadie me ha consultado ni me llamaron a declarar en el arbitraje o en el juicio que hubo, por lo tanto no lo sé. Yo sé que había unos parámetros que se aplicaban por la venta, y se hacía el cálculo y había un procedimiento establecido que yo informaba y la Corfo podía alegar, pero eso no recuerdo dónde estaba, en qué lugar estaba. Ahora los responsables obviamente éramos nosotros si estaba mal hecho, pero no sé si en nuestro periodo el alegato del diferencial de precios afecta a nuestro periodo o afecta a otro periodo distinto al que yo estuve a cargo de la Corfo. Sí, pero lo que pasa es que el alegato es del 2014, o sea, el problema de los precios puede haber ocurrido el 2010, o puede haber ocurrido el 97 también, o el 98 o el 99, o sea, aquí hay un alegato que dice que en todo el periodo establecido hay una diferencia de precio en la cual Sokimich debería haber pagado más y pagó menos. Ahora, yo no sé si eso se produce todos los años o se produce a partir de un año en específico en adelante. Entonces, eso habría que... Entonces, por eso no conozco el detalle. Puede ser que haya sido un periodo en el que yo no estaba, puede ser que haya sido un periodo en que yo estaba, pero nadie a mí me ha cuestionado respecto de lo que se recibió de la Corfo en la época en que yo estaba a cargo. Eso no significa que haya estado todo bien. Está respondida, diputado. Antes de... Falta la pregunta que hizo el diputado Arturo Luz ¿Sí? sobre el contexto histórico. Sí. Y luego usted, diputado. ¿De por qué vendimos? ¿Qué concepto? Sí, no. O sea, ese tiene que haber sido el valor de la empresa, pero es que es lo mismo, le repito, lo del AMP. Usted compárala en Chile con lo que vendimos en esa época, no cuánto fue, pero fue bastante menos de lo que tiene hoy día. Entonces, el litio no sé si era tema en esa época. A eso me refiero, porque hoy día como es estratégico. Sí, pero yo por ejemplo, ¿cuánta inversión hizo en ese tiempo? Sí, pero yo le diría una cosa. ¿A cuántos empleos aumentó? Sí, no lo sé, no se sabe, ¿no? Es difícil. Pero no necesariamente, porque una actividad importante para el país, la decisión deberá ser que el Estado la haga. Y el mejor ejemplo es la minería del año 90 en hacia adelante. La minería del año 90 hacia adelante es básicamente privada. Y el país ha vivido de la minería del año 90 en adelante. Entonces, ahora no significa que para que pueda desarrollarse una actividad solamente tenga que ser privada. El Estado decidirá en su momento si la hago yo o la hace otro. Pero el que tenga un valor importante desde el punto de vista económico para el desarrollo del país, no necesariamente significa que el Estado tenga que hacerse cargo directamente de ella. La responsabilidad del Estado es poder rentar el máximo de esa actividad y que se desarrolle respetando, ¿no es cierto?, lo que hoy día, para las condiciones de hoy día, antes no eran esas, pero el medio ambiente, ¿no es cierto?, las condiciones laborales, que esas estaban antes, pero lo del medioambiental ha ido creciendo en el tiempo, que eso se respete bien, pero no necesariamente el Estado tiene que ejercerla directamente. De hecho, uno podría encontrar ejemplos en que hay ejemplos para los dos lados, ejemplos donde el Estado se mete y da mucha utilidad y mucho beneficio para el Estado, y en otras en donde el Estado se mete y da poca utilidad. Ahora, lo que pasaba en esa época era que la decisión que había era respecto de las prioridades, y las prioridades era invertir en lo social y no en actividades productivas. Y eso marcaba las decisiones que teníamos que tomar. Entonces, si nosotros teníamos que meter plata en Sokimich o en Minsal para poder desarrollarla, íbamos a ir a pedir plata, nos van a decir no, porque lo importante aquí está en lo social y no tenemos plata para todo, y cuando tenemos que priorizar, priorizamos por lo social. Y por lo tanto, vea usted cómo lo puede hacer de la mejor manera para que la empresa se desarrolle, pero nosotros no vamos a meter plata. Ejemplo, la empresa sanitaria. O sea, si no metíamos plata en la empresa sanitaria, ¿cómo iba a estar metiendo Sokimich? Y el agua potable, que es una cuestión mucho más básica que el litio para las personas. ¿Y qué se decidió en ese minuto? Privatizarla. ¿Por qué? Porque hay que invertir 1.000 o más millones de dólares en que hubiera agua potable para todos los chilenos, que hubiera tratamiento de agua servida para todos los chilenos y hubiera alcantarillado para todos los chilenos. Objetivo cumplido, pero que si el Estado se hubiera metido, hubiera tenido que dejar de hacer otras cosas en lo social. De acuerdo. Para
terminar esta parte. Diputado Vidal, la mitad. Sí, a ver, la verdad es que me obliga a hacer algunos comentarios, algunas cosas que le he escuchado a Felipe. Lo primero, dar las gracias, de verdad que es un aporte para la comisión que haya venido, a pesar de no tener la obligación de hacerlo. Pero usted mencionaba recién el tema de las sanitarias, pero le tuvimos que garantizar una rentabilidad a esa empresa. Bajo ningún riesgo le aseguramos rentabilidad para resolver un problema. Yo creo que hay un problema, hay una definición ideológica de privatizar, que afortunadamente ustedes no terminaron privatizando Codelco. O sea, efectivamente, privatizar sí nos ha traído malos resultados. A partir de esta misma empresa, estoy mirando acá, en el caso de Soquimich, que no es una buena noticia que sea una empresa como es, de manos de Julio Ponce Lerú, porque vamos a tener a 615 autoridades desfilando en el proceso más grande de corrupción de la historia de este país. Desde el presidente de la República se ha citado a declarar como testigos o como imputados muchos de ellos. Y además, como el Estado no ha tenido ningún impulso detrás del desarrollo de la industria asociada al litio, tenemos que hoy día Bolivia alcanza acuerdo con empresas alemanas para desarrollar baterías de litio, luego de haber hecho ya un proceso experimental al respecto, y que Chile no ha hecho nada más que extraer salmuera y venderle y decir que estamos súper bien porque tenemos una empresa súper grande en Chile que desarrolla plantas que le agregan valor al producto, sí, pero en Australia, no en Chile. Porque la pregunta que yo le iba a hacer, y que queda un poco respondida con lo último que usted dice, que qué era el litio en ese momento, es nunca se les pasó por la cabeza en Corfo ver qué podríamos haber hecho con el recurso, pensando que la Corporación de Fomento de la Producción y el Desarrollo simplemente vendimos nuestra participación en la empresa. No pensamos en que se podía quizás hacer algo con eso, cuál era el potencial futuro que podría haber tenido. No digo que en ese momento se hubiese pensado en baterías para smartphone porque los smartphones no existían, pero a ver, se le hubiese podido dar una vuelta más larga, quizás simplemente vender porque era un buen negocio en ese momento al precio que en ese momento tenía. Y a propósito de una aseveración que hace al respecto Eduardo Vitrán, yo al menos no desconozco que esta comisión tenga como objetivo condenar la actuación de Eduardo Vitrán. Al menos yo no firmé para eso y no estoy participando en esta comisión para eso. Por el contrario, entiendo que el propio Eduardo Vitrán está de acuerdo con la existencia de esta comisión y es el propio Eduardo Vitrán el que lleva varios años tratando de que se anule el acuerdo original, el del 93, del que estamos hablando ahora, por incumplimiento por parte de SQM, porque le ha hecho muy mal a Chile SQM. Le ha hecho muy mal, no le ha hecho bien, le ha pagado muy poco, no le ha agregado valor al recurso, ha invertido en otros países y corrompió a la clase política chilena casi completa. Entonces la pregunta es, Corfo, en el momento en el que usted le tocó ser vicepresidente ejecutivo, ¿hizo algo más que simplemente ver el valor del momento, el precio del mineral, o pensó en algún momento que se podía haber hecho algo más? Bolivia ya nos ganó el quien vive, todo lo que decía. No, yo solo una reflexión antes de la pregunta también, porque cuesta no hacer reflexión. Lo que ha dicho Felipe, bueno, y sumarme el agradecimiento, bueno, tendría por qué haber venido, y efectivamente hoy día está casi que se lo agradecemos. Pero a mí me cuesta esta disociación tan tremenda entre los economistas, entre lo que tiene que ver con la actividad productiva y lo social. Me cuesta mucho entenderlo, porque quizá desde el mundo de donde yo vengo la actividad productiva siempre está ligada a lo social. O tiene como consecuencia o la rentabilidad que produce. O sea, Codelco es eso. ¿Cómo hacemos que sea una actividad productiva para todo el país y nos permite tener también, ¿no es cierto?, el presupuesto? De hecho, lo vemos, todo lo que tiene que ver con lo social en relación a lo que produce Codelco. Entonces, yo creo que el gran problema también, cómo nos desarrollamos como país, tiene que ver con esa disyuntiva. Porque si nosotros dijéramos, mira, ¿sabes qué? La microempresa, que es productiva, pero también ejerce un rol social, si la logramos potenciar, ahí tenemos un desarrollo absolutamente distinto al país. Entonces, esa cosa de disociar siempre me ha preocupado de cómo hacemos el país, y que tiene que ver a lo mejor con una discusión de otro tipo. Pero a mí también me cuesta pensar que el gerente general de Corfo, o el director ejecutivo de Corfo, y el gerente general Eduardo Vitrán no hayan tenido idea de esto. Porque mi preocupación es que ambos, y en la Comisión de Minería, dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no sabía de esto, no tenía antecedentes de esto. Me cuesta pensar que a lo mejor la pregunta es, bueno, ¿qué era más importante? Porque uno dice, hay un paquete de privatización. Quizá
Soquimich no era importante, era la sanitaria, era la en Chile, era aquí, pero a mí me cuesta pensar que uno no haya tenido, ¿no es cierto?, conocimiento de todo lo que era del Estado encima de la mesa, porque tú además eras ministro de fe, como dices, no ministro de fe, pero tú tenías que hacer fe de lo que te decían, pero también tenías que convencer a otros, ¿no es cierto?, de decir, mira, vende, o vendamos. Entonces me cuesta entender, porque ¿sabes qué? Uno dice, bueno, ¿qué pasó? Oye, yo quiero preguntar si existía o no, o se hicieron o no sistemas de fiscalización de estas privatizaciones, pensando en que un arquitecto, viendo un software, se dio cuenta que no se habían pagado lo que tenía que pagar. O sea, fue absolutamente un hallazgo casual y no una cosa premeditada de una fiscalización permanente, continua del Estado. Entonces, si se tenían o no tenían esta posibilidad, ¿no es cierto?, Y lo otro, mira, si no se ha hecho nada porque no ha existido voluntad política para hacerla. O sea, si no se ha hecho nada es porque ninguno de los gobiernos, ¿no es cierto?, que ha estado, ha tenido la voluntad para decir, mira, ¿sabes qué? Como hace poco celebramos la nacionalización del cobre y empezar con Codelco, y sí hubo la voluntad, y se tomaron la rienda y se hizo. Y mira lo que tenemos. ¿Te imagináis Codelco privatizado completo también? Porque no solo podemos vivir de los tributos. Uno dice, ¿cómo no podemos también hacer un desarrollo distinto? Entonces yo creo de verdad, a veces esas dos preguntas, porque a mí me cuesta creer, o sea, les creo, pero me cuesta entender que no hayan tenido la maneja de todos los contratos de privatización que se hicieron en esa época y qué instancias de fiscalización se realizaron. Don Felipe, con esta última intervención suya terminamos. A ver, nunca en las decisiones respecto a vender empresas era, ya vendamos nomás, ¿no? También era parte de eso. Si la historia va a ser que vamos a tener que hacer contrato, nos vamos a demorar 6 años en sacarlo, bueno, de repente es mejor vender ahora y que la empresa se desarrolle luego, ¿no? Entonces, la decisión como funcionario del Estado no era una decisión solamente miremos las platas, no, también tenía que ver con el desarrollo de los sectores, y la venta de las empresas muchas veces tiene que ver con desarrollar un sector, porque el Estado no va a ser capaz de seguir el ritmo de un gran desarrollo de una empresa. Entonces, obviamente que tiene que haber estado en vista en esa época al vender Soquimich el permitirle desarrollo. De hecho, si es cierto lo que digo, que una de las razones puede haber sido que tenía que venir un aumento de capital y nosotros no íbamos a concurrir, era mejor salir para que se pudiera hacer bien el aumento de capital. Entonces, no hay una decisión completa. Ahora, respecto de la actividad productiva y lo social, van ligadas, pero todos sabemos que hay en el Estado, ¿no es cierto?, se hace la rentabilidad de cada proyecto, la rentabilidad social o la rentabilidad económica, y si la rentabilidad social es mayor, bueno, hay que invertir en lo social con los recursos del Estado, y si la rentabilidad económica es menor, bueno, habrá que traer capitales privados que inviertan en lo privado, pero van juntas, pues, obviamente que si no hay desarrollo productivo, no hay desarrollo social. Son ambas cosas en conjunto. Entonces, ahora yo no digo que todo tenga que hacerlo los privados, el Estado puede invertir y en Codelco invierte, en otras empresas invierte, pero en cada época se decidirá qué es lo que es mejor, pero obviamente que o sea, yo creo que van juntas, puede ser que haya inversión privada y eso afecta positivamente a lo social, y puede ser que haya inversión estatal y también afecta a lo social. Hay que tomar la decisión de cuál es el camino correcto en cada uno de los momentos. Difícilmente en este momento se habría podido haber tomado la decisión que nosotros tomamos, porque las condiciones del país son distintas. Pero en ese minuto había una prioridad clara y el Estado, la Corfo, nuestra definición de la Corfo era cómo hacemos que la Corfo se transforme en un motor para promover la pequeña y mediana empresa. Y teníamos dos problemas. Uno, los líos con las empresas públicas, y dos, las deudas, los deudores directos de la Corfo que se habían hecho años anteriores, que nos consumían todo el tiempo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Se vende las deudas que tenía la Corfo, las vendimos en un 18%, así de buenas eran. 18% el valor, pero hay que sacárselas de encima porque los funcionarios de la Corfo trabajaban todo el día en renegociar deudas. Esa era la labor de la Corfo. Y segundo, el vicepresidente de la Corfo dedicado a apagar incendios en las empresas. Entonces, no podíamos poner el foco en el desarrollo productivo. ¿Qué
¿Qué es lo que se hizo? Se creó el SAE o el CEP en esa época para que administraran las empresas como un comité Corfo y se dejó se vendieron las deudas que se tenían, las sacamos de encima y fue tal lo que pasó que esas deudas tuvimos que convencer al Banco del Estado que las compraba y nadie las quería comprar, así de mala gana. Entonces, y se dejó entonces la Corfo para poder dedicarse al desarrollo productivo. Esa fue la política que nosotros teníamos y esa es la que hicimos. Y dentro de eso, de ese marco, está lo de la venta de Soquimich. Yo, no, como digo, no tengo memoria exacta de lo que pasó en esa época, pero si Eduardo dice que es así, debe ser así. Eduardo es una persona honesta, él era gerente general, puede ser que haya sido en general, pero en el detalle, si él lo dice así, no es así nomás, y lo vimos con otros. Yo en eso no tengo... De hecho, sería bueno revisar las actas del Consejo de la Corfo y las resoluciones que él las firmó, y ahí estará la historia. Ahora, de la fiscalización, es difícil las dos respuestas, porque uno no puede ser tan, como, disculpen la palabra, cachetón, diciendo que en mi periodo no pasó nada, nos fiscalizábamos todo y todo vino después. No lo sé, habría que indagar. Teníamos algunos mecanismos en esa época, siempre van mejorando. ¿Cómo? Hicimos, pues el presidente Frey en esa época creó un comité de auditoría que se metía en todos los ministerios. Reorganizamos la Corfo también en parte por eso, le dimos la parte empresa de la parte del fomento, porque nos permitía más especificidad también en el control. Pero no puedo decir que todo estuvo perfecto. Puede ser que hayan robado en algo en mi periodo y no me haya dado cuenta, y si se encuentra hay que sancionar a los culpables, pero con todo el peso de la ley. Ahora, lo que pasó con los menores pagos de Soquimich hacia adelante, no conozco el detalle de en qué año fue. Entonces, eso habría que indagarlo, y nadie está, en el fondo yo no estoy exento de haber cometido errores, que se me hayan pasado cosas, pero para eso hay que ver el detalle y los reconoceré si fueron así. Ahora, que hicimos lo que fue, si instauramos, no me acuerdo si algún mecanismo especial, pero yo me acuerdo que era un tema que importaba, porque la Corfo maneja muchos recursos y siempre puede ser, por algunas partes se pueden ir los recursos por el lado. Eso es lo que puedo decir, pues. Bueno, le agradecemos, don Felipe, su asistencia. La verdad es que creo que entre con más detalle lo que usted mismo al comienzo mencionaba, y si necesitamos vamos a usar también de esa buena voluntad. Así que muchas gracias. La verdad es que por el factor tiempo yo quisiera, para no dejar a mitad de exposición y ni siquiera eso, a pedir la excusa a quienes nos han acompañado, al señor Jorge Zanelli y al señor Alfredo Ugarte, que asistieron, y la verdad es que el tiempo nos sorprende. Quisiéramos comprometernos para el próximo lunes que ellos estén en esta sesión y la previsión. Sí, es que... ¿Perdón? Ya, pero la... Claro, o la siguiente, pero sin duda priorizamos, y yo reitero mi excusa a los la próxima semana, la sesión del día jueves se corre para el lunes. El lunes en la mañana tenemos que estar en Valparaíso. A las 4 de la tarde en Valparaíso. 4 de la tarde. Entonces, vamos a reprogramar y ajustar porque y no. Sesionamos, alcanzamos. Sí, a las 4. Y a las 4. Y a las 4. Entonces lo hacemos. Y por supuesto priorizamos, y además reitero la excusa con los dos invitados que tenemos. Es que sabe que no ocurrió en la programación, que el señor Sandoval, no todos habían confirmado, ¿no? Entonces estábamos con alguna duda, porque la verdad es que le dan calidad de invitado. Bueno, después finalmente nos dice que sí, y ya habíamos cursado también invitaciones, y no quisimos recargarla. Así que sí, creo que por parte de las consultas que se hizo en
esta comisión. Cumpliendo entonces con el... Sí. Digan. Laguna de información normal, habitual. Exactamente. Entonces sería bueno oficiar para que nos manden las actas de esa época. Porque efectivamente él tiene razón, a lo mejor el tema del incumplimiento de contrato partió después o partió antes, o no sé. Entonces sería bueno pedir la información de las actas del periodo que correspondió al director Felipe Sandoval, el listado de los funcionarios responsables del seguimiento del contrato, que no es solamente el gerente general, sino que hasta el que hacía las planillas de cálculo, el que tenía que decir, mire, esto es lo que corresponde pagar, etcétera. Las cosas que él no pudo responder por los vacíos de información derivados de los 20 y tantos años, no por las lagunas. Presidente, sí, además porque de los contratos podemos derivar quién fue efectivamente el responsable del contrato más y el seguimiento, que son dos cosas. Pero además a mí me gustaría, porque la información que nosotros tenemos es que las complicaciones que hemos tenido con los pagos de Soquimich son a partir del 2009, según lo que nos han planteado. Pero a ver si es posible que nos hagan una revisión completa, la Corfo, de todos los periodos, desde que se produce el contrato hasta ahora, todo el chequeo completo de los pagos de Soquimich. No, si yo confío más en el arquitecto hoy día. Entonces, que puedan chequear todo, porque a lo mejor hay deuda, ¿no es cierto?, que tenemos Soquimich, pueden que estén prescritas, pero son deudas anteriores. Diputado Bartolo, para terminar. La verdad que tendríamos que ver también si, por ejemplo, no pagó hace 10 años atrás, si tiene derecho el Estado a cobrarles o está prescrito, para que tengamos un antecedente. No sé si eso hace... Le podemos pedir, ¿cómo se llama?, a la biblioteca, no sé a quién, que nos mande... Muy bien. Habiéndose entonces cumplido el objeto de esta sesión, se por finalizada.